En este video vamos a resolver un problema de análisis de varianza y la relación señal-ruido. El problema dice así: una empresa se dedica a la elaboración de paneles plásticos. El proceso requiere que no se forme formaldehído en grandes proporciones. Se cree que hay 5 factores que afectan el nivel de formaldehído. Asumiendo que no hay interacción entre ellos, los niveles a los que se presentan son los siguientes. Aquí vemos los 5 factores, aquí sus nombres, y el nivel 1 y el nivel 2 de cada uno de los factores. Debido a que solamente se desean estudiar los efectos principales de los 5 factores, es decir, no se van a estudiar las interacciones, lo que nos puede ocasionar A con B, A con C, D con E o A, B, C, únicamente los factores A, B, C y D, lo más conveniente es utilizar un arreglo ortogonal L8. ¿Por qué un arreglo ortogonal L8? Porque el arreglo ortogonal L8 tiene 7 columnas disponibles. El más próximo o el más sencillo recomendado es el L4, pero el L4 solo tiene 3 columnas disponibles que no alcanzarían para colocar los 5 factores. Por lo tanto, se utiliza el L8 ya que tiene 7 columnas para trabajar a 2 niveles los factores, como es el caso. Utilizaríamos las 5 y las 2 últimas quedarían asignadas al error. Vamos a suponer que se realice el experimento y que los resultados observados de formaldehído son los siguientes. En la observación 1 o en la corrida 1, el resultado es 0.49. En la 2, 0.42. Y así sucesivamente hasta llegar a la corrida 8, que es 0.28, teniendo un promedio general de 0.33. Vámonos a Excel para que empecemos a darle solución a este problema. Ya tenemos aquí la tabla de datos. Vamos ahora a realizar las sumas de los niveles del factor A en nivel 1 y en nivel 2, del factor B en nivel 1 y nivel 2, hasta de las columnas E2 en nivel 1 y en nivel 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se ha venido trabajando. Por ejemplo, para el factor A vamos a seleccionar que en amarillo son estos valores en el nivel 1. Y vamos a poner en otro color, a lo mejor en verde, los que se encuentran en el nivel 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el caso del factor 1, le damos igual a la suma de todo este rango de datos, que son los niveles o el nivel 1 del factor A. Hacemos lo mismo para el nivel 2, que son los datos que se encuentran en verde, de acuerdo al arreglo ortogonal y de acuerdo al factor A. Es la suma. Para el factor B vamos a hacer lo mismo. Ya acabamos ahorita con el A. Vamos a marcarlo normal como estaba y vamos a irnos nuevamente a marcar los unos del factor B. Serían estos dos y estos dos, y aquí en la tabla de respuestas lo que se tiene que sumar entonces va a ser esto. Lo dejamos en amarillo, por lo tanto los que están en verde son los que se van a sumar, son esta la posición del nivel 2. Nuevamente los marcamos de color verde. Para sacar el nivel 1 de B va a ser igual a este amarillo más este amarillo más este otro más este otro más. Recuerden, es por la posición donde se encuentra el 1 en la columna del factor. Para el nivel 2 de B, entonces será la suma de este más este otro más este otro, y aquí lo tenemos. Y vamos a ir realizando esta misma actividad con cada una de las columnas de los factores. Lo mismo para el factor C, lo mismo para el factor D, para el factor E, y para la columna 1, el nivel 1 del error, para la columna 1 del nivel 2 del error, que sería esta, y luego estos dos corresponden a la columna 7, que es asignada al error. 2 columnas se le asignan en este caso al error. Lo voy a trabajar, voy a hacer los resultados.
Ustedes pausen el video para que de la misma manera que yo voy a calcular los niveles de los siguientes factores, niveles 1 y 2, ustedes lo puedan calcular. Por aquí ya tenemos ahora el total de A a nivel 1, total de A a nivel 2, hasta el total de la columna 7 a nivel 1 y a nivel 2. Una vez que tenemos esta actividad realizada, vamos a proceder a realizar la tabla ANOVA. Vamos a utilizar estas sumatorias de los niveles 1 y 2 de cada factor. Ya sabemos que vamos a empezar agregando la fuente de variación, y en este caso nuestra fuente de variación es el factor A, el factor B, el factor C, el factor D, el factor E y el error. Después de la fuente de variación viene ahora la suma de cuadrados. Vamos a realizar ahora la suma de cuadrados utilizando estos niveles de factor. Para realizar la suma de cuadrados del factor A va a ser igual, abro paréntesis, al nivel 1 de A menos el nivel 2 de A, elevado al cuadrado entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque tenemos 8 corridas. De la misma manera, para calcular la suma de cuadrados del factor B va a ser igual al nivel 1 de B menos el nivel 2 de B, elevado al cuadrado entre 8. Para el factor C va a ser igual al nivel 1 de C menos el nivel 2 de C, elevado al cuadrado entre 8. Para el factor D es igual al nivel 1 de D menos nivel 2 de D, elevado al cuadrado entre 8. Para el factor E va a ser igual al nivel 1 de E menos el nivel 2 de E, elevado al cuadrado entre 8. Y finalmente para el error, fíjense bien, va a ser igual, lo vamos a hacer normal, hablo doble paréntesis. El primero que voy a hacer es el nivel 1 de E1 menos el nivel 2 de E1, lo elevo al cuadrado, lo divido entre 8 y a este le voy a sumar, otra vez hablo doble paréntesis, el nivel 1 de E2 menos el nivel 2 elevado al cuadrado entre 8. De esta manera voy a tener ya la fuente de variación de los factores y del error y su suma de cuadrados. Vienen ahora los grados de libertad. Para el factor A, si utilicé una columna, entonces le voy a poner 1. Para todos los factores utilicé una sola columna. El único que va a tener un valor de 2 es el error. ¿Por qué? Porque al error se le asignaron 2 columnas. Una vez con los grados de libertad, ya podemos realizar lo correspondiente a los cuadrados medios. Y los cuadrados medios no es otra cosa que la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Podemos repetir esta fórmula copiándola de esta manera. Después de los cuadrados medios, ya voy a proceder a calcular la f calculada. Y la f calculada es igual al cuadrado medio del factor entre el cuadrado medio del error. Todos los factores se dividen entre el error. Por eso, si yo quiero recorrer la fórmula, inmovilizo la celda del error para que de esta manera ya pueda yo tener este dato. Recuerden que para el error ya no tenemos f calculada. El siguiente paso de nuestra tabla ANOVA es calcular la f de tablas, la f crítica o el estadístico de prueba, que es igual a distribución.f.inversa. Y me pide primeramente la probabilidad. Si estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, la probabilidad o el nivel de significancia será 0.05.
con los grados de libertad del factor y los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error siempre son los mismos, por lo tanto, la voy a inmovilizar. El estadístico va a ser el mismo para todos los casos porque todos tienen grados de libertad 1 y 2 y todos se van a establecer a un nivel de confianza del 95%. Finalmente, debemos de establecer la conclusión. La conclusión está en relación a las hipótesis. Podemos aceptar H0 o rechazar H0. Si yo acepto H0, ¿qué estoy diciendo? Que el factor A, tipo de resina, no está afectando el nivel de formaldehído. Pero si yo rechazo H0, quiere decir que estoy aceptando H1, donde el factor A, tipo de resina, sí afecta el nivel de formaldehído. Y de la misma manera se establecen las hipótesis para los 5 factores. ¿Cuál es la fórmula que metemos para que nos dé la conclusión? Bueno, es igual si, y abro un paréntesis, y recordamos que si F calculada es mayor que F de tablas, entonces se rechaza H0. Pero si es mejor, entonces se acepta H0. Como siempre voy a utilizar rechazar o aceptar, inmovilizo esas columnas. Ahora sí cierro el paréntesis. Y aquí tenemos que en el primer caso, o sea el factor A, se tiene que rechazar H0. Veamos qué ocurre con los siguientes factores. Con los siguientes factores me dice que el factor B acepto H0, en el factor C rechazo H0, en el factor D acepto y en el E acepto. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los únicos dos factores que me están marcando o que me están afectando al nivel de formaldehído es el factor A y es el factor C, tipo de resina y el tiempo de prensado. El resto de los factores no están afectando el nivel de formaldehído. Pues bueno, este es el ejercicio de la tabla de análisis de varianza para un ejemplo de señal ruido. Espero que les sea de su utilidad.